Bendito Rey Santo y Poderoso, Señor, me pongo delante de tu presencia, Rey Santo y Poderoso, para darte toda la gloria, toda la honra, Señor, todo reconocimiento, Señor, porque Padre Santo, yo reconozco, Señor, delante de ti, que todo el conocimiento, Señor, que toda la sabiduría, Señor, proviene de ti, Padre Santo, que nada, Señor, le pertenece al hombre, Padre de la gloria, Señor, bendito Rey glorioso, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por esta oportunidad, Padre, de poder, Señor, compartir con mis hermanos, Señor, de la gloria tu palabra, Señor bendito, porque, Padre, es un gozo en el corazón, Señor, cuando hablamos de tu palabra, Rey bendito y poderoso, Señor glorioso, Señor. Te pido en esta tarde, Padre bendito, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, a través, Padre Santo, de este corazón, Señor, del cual tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, para entender, bendito Rey glorioso, Padre Santo, Señor, la importancia, Padre de la gloria y, Padre, lo que ejerce, Padre Santo, Señor, dentro del corazón del hombre, Señor, cuando hay un corazón, Señor, que está altivo delante de tu presencia, Señor. Te pido en esta hora que me des palabra de denuedo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndome, Rey Santo y poderoso, en esta enseñanza, Padre de la gloria, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a cada vida, Señor, a cada corazón, Señor, que delante de tu presencia, Señor, reconozcamos, Señor, nuestra condición delante de ti, Padre, en esta hora, Señor. Sé tú, Señor, ministrándonos, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, pues le doy la gloria y la honra al Señor que me da esta oportunidad otra vez de compartir su palabra. Y como bien dijo la pastora, ¿no? Que la semana pasada estuvimos hablando de los diferentes tipos de condiciones que un corazón puede pasar. Y el Señor me llevó a 10 tipos de corazón. Pero la verdad que, como acaba de decir la pastora, es mucho para dar en una sola explicación. Yo de hecho le doy la gloria al Señor que puso a la pastora en este día en mi vida, porque yo estaba sobrepasada, buscando de todos los tipos de corazón, y la verdad fue tanta la información que al final ya no supe ni qué. Y el Señor, la verdad, que puso a la pastora que entrara al cuarto conmigo, porque yo tengo toda la semana estudiando tarde, noche, mañana, y me escribí un tanto así. Y fue demasiado, y al final no era nada, porque no tenía nada en concreto, ¿no? Fui separando lo de los corazones, y el Señor me dijo a través de la pastora que Él quería que hablara hoy de este tipo de corazón, de un corazón altivo, porque muchos en la iglesia estamos en esa condición. Entonces, a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar y el que nos va a llevar a toda verdad, pues vamos a ver este tipo de corazón. Y primeramente vamos a ver de dónde viene ese origen de esa altivez en el ser humano. Vamos a Génesis 3, versículo 5. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén y llegó Satanás a hablar con ellos, ¿verdad? Y que le dice a la mujer que coman de ese fruto. Aquí Satanás, en el versículo 5, vamos a leerlo, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí Satanás les hace esa observación a ellos, les dice esa palabra que les sedujo: seréis como Dios. Pero ¿por qué hace eso Satanás? Vamos a ver qué dice Ezequiel 28, del 12 al 17, para entender qué era lo que Satanás estaba haciendo. Aquí está una profecía, ¿verdad?, que Ezequiel está diciendo, pero aquí hay varios acontecimientos. Pero cuando aquí empieza a hablar de Satanás, empieza a hablar desde el versículo 12, que compara al rey de Tiro con Satanás. Y dice así: hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa
era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora, aquí está hablando de que se enalteció ese corazón de Satanás. Cuando un corazón está enaltecido es porque está esa altivez en el corazón. Pero vamos a Isaías 14 del 11 al 15, que también ahí nos habla de Satanás. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí, en el versículo 14, él dice que será semejante al Altísimo. Satanás siempre quiso, siempre quiso ese trono del Señor. Entonces, como él fue desechado, él fue arrojado, él quiso, como ese corazón ya estaba contaminado por esa altivez, él quiso envenenar ese corazón de Adán y Eva, contaminándolo, metiéndole estas palabras: seréis como Dios. Lo mismo que él quería hacer, que estar sentado en el trono de Dios allá arriba, él quería que el hombre fuera lo mismo. ¿Para qué? Para pecar contra Dios, porque él sabía, al meterle esta contaminación al corazón del hombre, entonces el corazón de ellos se iba a enaltecer, y al enaltecerte iban a pecar contra Dios. Entonces aquí es a donde viene el inicio de lo que viene siendo la altivez en el corazón del hombre. Entonces, como dijimos, Satanás deseaba, ¿verdad?, ese lugar de Dios, y así mismo contaminó al hombre. Pero ahora vamos a ver cómo también en Caín entró esta altivez. Vamos ahí mismo en Génesis 4, del versículo 3 al 7. Hermanos, se me pasó un punto muy importante aquí. Después que Adán y Eva pecan, ellos se esconden de la presencia del Señor. Y cuando escucharon que la voz de Dios se paseaba en el huerto, ¿qué hicieron Adán y Eva? Fueron y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron temor de Dios. Entonces, cuando Dios le habla y le dice a Adán, ¿dónde estás? Adán le dice, es que me escondí porque tuve temor. Cuando hay esa altivez en el corazón, entra también el miedo, ese temor. Por eso Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, dice que con el amor de Dios echa fuera ese temor que Satanás metió también a través de esa altivez en el corazón del hombre. Ahora sí vamos a Caín, ver cómo también él se enalteció. Su corazón estuvo altivo. Del 3 al 7 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí, cuando el Señor le dice que por qué se ha ensañado, es porque el Señor, que ve los corazones y ve la profundidad del ser humano, estaba viendo que esa altivez estaba en Caín, ese coraje que le tenía a su hermano, ¿no? Entonces Dios le está diciendo, el pecado está a tu puerta, pero a Caín no le importó porque ya su corazón estaba enaltecido. Así, cuando el corazón del ser humano está enaltecido, no escucha la voz del Señor, y a través de que él no quiso escuchar la voz de Dios, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Y entonces pues Caín se perdió, porque dice que la sangre de Abel, que era justo, dice que clama aún desde la tierra, ¿no? Entonces a Caín no le importó porque su corazón estaba tan enaltecido, tan lleno de orgullo, que no le importó lo que Dios le había dicho. Ahora vamos a ver otra persona de la Biblia, que es Moisés, que también fue un hombre que también fue altivo delante de la presencia de Dios. Porque primeramente, para ver dónde estaba esta altivez de él, vámonos a Éxodo 2, del 11 al 15. Dice: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Aquí Moisés estaba con ese corazón altivo. ¿Por qué? Porque Moisés quiso tomar su justicia por sus propias manos. Él quiso tomar el lugar de Dios, porque el único que juzga y el único que tiene la justicia es Dios. Pero Moisés quiso tomar esa justicia. Moisés, aparte de eso, su corazón estaba enaltecido porque él mató a ese egipcio. En él no había amor. Cuando está la altivez, es porque no hay amor dentro del corazón de esa persona. Entonces Moisés mata al egipcio por esa altivez que había en su corazón. Pero va más allá Moisés con esta altivez, porque Moisés quiso ser más inteligente que Dios. Vamos ahí mismo en Éxodo 4, del 10 al 14. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablaras a tu siervo, pero soy tardo en habla y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Moisés fue un hombre, no cualquier hombre. Él estuvo en la casa de Faraón como un hijo de Faraón. Era alguien importante dentro de Egipto, no era cualquier persona. Él fue criado en cuanto a toda la cultura de ellos, como a todo lo que ellos tenían acceso. Por ejemplo, si nosotros en este tiempo vemos los documentales de Egipto, podemos ver que ellos conocían de arquitectura. Vemos esas pirámides, cómo las hicieron, que fueron en aquellos tiempos, ¿no? Vemos la sabiduría que había en cuanto a la arquitectura, vemos en las matemáticas, en las ciencias, en muchas de esas cosas. Moisés fue preparado. Moisés no era cualquiera, Moisés era un hombre culto en cuanto al conocimiento terrenal. Y quiere decirle a Dios: es que yo no sé hablar. Un pretexto para no obedecer a Dios. Un pretexto
para no querer ir a donde Dios le estaba mandando. Y le dice 2 veces, ay Señor, manda al que ha de ser, no me mandes a mí. Pero ¿por qué Moisés hizo eso? Porque Moisés, aparte de la altivez que había en su corazón, tenía ese temor del cual estuvimos hablando en Génesis, que él sabía que había matado a ese egipcio y sabía que Faraón se había enterado de que él había matado a ese hombre. Entonces él, por temor, no quiso regresar a Egipto. Moisés, a pesar de que en el momento no quiso ir y que después Dios le dice que vaya con Aarón, él pasa por un proceso en un desierto, ¿verdad? 40 años donde Dios lo prepara, donde Dios lo instruye, donde Dios empieza a quitar todo eso que él traía de Egipto, todo ese orgullo, toda esa altivez, porque Moisés no fue un hombre cualquiera. Moisés es comparado con un prototipo de Jesucristo, porque él hizo muchas cosas, él hizo tareas que solamente él podía realizar. Ya Dios hablándonos de que Jesucristo también iba a venir a hacer una tarea en darnos esa salvación y que solamente él iba a hacer esa tarea específica. Nadie más podía hacerlo, así como también nadie más podía hacer lo que Moisés iba a hacer de sacar a su pueblo. Dios capacita a ciertas personas para hacer ciertas tareas. Por ejemplo, yo no me puedo pretender ser una pastora porque ni soy llamada, ni soy instruida, ni soy capacitada por el Señor. Entonces, si yo pretendo ser algo que no soy, voy a fracasar. Y entonces estoy yendo en contra de Dios, porque si conozco la palabra del Señor y en la palabra dice que Él es el que constituye y yo me estoy constituyendo sola, entonces estoy yendo en contra del Señor. Pero bueno, Moisés fue capacitado. Moisés fue instruido por el Señor para sacar a ese pueblo porque él tenía un propósito con la humanidad. Y bueno, ya después Moisés cambia ese corazón, ¿no? Cambia esa altivez, ese orgullo que él tenía, lo cambia y el Señor es que empieza a usarlo. Después de esto vemos al pueblo de Dios, ese pueblo que el mismo Moisés, que fue instrumento de Dios para sacar al pueblo, porque quien lo sacó pues fue Dios. Saca a ese pueblo de Egipto y empiezan a vagar esos 40 años en el desierto. Toda esa generación fue rebelde. Toda esa generación, su corazón estuvo enaltecido. Toda esa generación fue desobediente, fue rebelde. No quisieron humillarse delante del Señor, a pesar de ver los milagros y las maravillas que el Señor había hecho en ellos, de no trabajar y no les faltó alimento. Aunque no tenían lo que ellos tenían allá, que lo deseaban, que eran los ajos y todo eso, las comidas que ellos tenían allá, pero ellos tenían una comida que Dios les tenía. Porque cuando Dios lleva a esos desiertos a las personas, es para quitar ese orgullo, esa soberbia del ser humano, así como a muchos de nosotros el Señor nos ha pasado por un desierto para probarnos, ¿no? Para quitar esa altivez que está en nuestros corazones, para quitar esa soberbia de creer que todo lo poquito que tenemos, porque para nosotros es mucho, ha sido en nuestros méritos y no ha sido por eso, ha sido porque Dios así ha querido. Pero no queremos reconocer al Señor, no queremos humillarnos delante de su presencia. Y por no haber hecho este pueblo, por no haberse humillado delante del Señor, ¿cuál fue su fin? La muerte, ¿verdad? Porque todos murieron, ninguno de ellos entró a la tierra prometida por su altivez en su corazón. Los que entraron pues fue la generación nueva, los que sí decidieron humillarse delante de la presencia del Señor, los que sí decidieron ir en pos de lo que el Señor decía, ellos vieron esa tierra prometida. Y bueno, este es el fin que tuvo este pueblo por su rebeldía, y ese es el fin que le espera a todo corazón altivo, a todo corazón que no quiere arrepentirse, que no quiere humillarse delante de la presencia del Señor. Pero ahora vamos a ver otros casos de reyes que tampoco quisieron humillarse delante de la presencia del Señor, y vamos a ver a Saúl. Vamos a Samuel 13, del 8 al 14. Primera de Samuel. Aquí cuando Saúl va y pelea contra los filisteos y empiezan a perder, el pueblo de Dios empieza a dispersar, ¿no? Entonces Dios le había dado instrucciones a Saúl por medio de Samuel, diciéndole que en 7 días iba a subir para hacerle holocausto al Señor. Vamos a leer qué dice del 8. Dice, y él esperó 7 días, o sea Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba, o sea, se iba. Entonces dijo Saúl,
traed holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí lo que hizo Saúl de ofrecer ese holocausto, él tomó un lugar que no le correspondía, porque solamente los sacerdotes estaban al servicio de Dios para hacer ese tipo de ofrendas o de holocaustos, ofreciéndosela al Señor. Él no era sacerdote y se tomó un lugar que no le correspondía. Él tomó ese lugar que solamente lo podía también hacer Samuel. Y así como él, vemos a otro rey que es Usías. Vamos a Crónicas, a Segunda de Crónicas 26:19. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes. La letra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Este rey hizo lo mismo que Saúl, queriendo tomar el lugar de los sacerdotes. Ellos no podían, aunque fueran los reyes de ese lugar, ellos no podían tomarse el lugar que les pertenecía a los sacerdotes para poder llevar estos holocaustos o prender el incienso en el lugar del Señor. Estos dos reyes murieron por la altivez de su corazón, porque se les dio la gana, porque su corazón estaba con esa altivez, desobedecieron lo que Dios había dicho, ¿no? Los dos conocían de las cosas del Señor y sabían que quienes estaban encargados de eso eran los sacerdotes, mas ellos tomaron ese lugar y su rebeldía, su altivez les llevó a morir y a perderse, porque los dos se perdieron. Este rey Usías, dice la palabra del Señor, que hasta el último día de su vida tuvo lepra, hasta que murió. ¿Por qué? Porque pecó contra el Señor. Pero ahora vamos a ver al último rey, que es David. Vamos a Segunda de Samuel capítulo 11. En este capítulo se relata la historia el acontecimiento de David y Betsabé, donde David pues era el rey de ese lugar y Betsabé era la esposa de Urías. En el versículo 4 de ese capítulo dice que David manda por Betsabé para acostarse con ella. Teniendo él tantísimas mujeres, fue y se acostó con la mujer de su prójimo. En el versículo del 6 al 13, David usa estas estrategias para convencer a Urías de que se acostara con su mujer. ¿Por qué? Porque Betsabé ya había quedado embarazada. Betsabé le manda decir al rey David que había quedado preñada de esa infidelidad que había cometido, ¿verdad? Pero ella no podía negarse al rey. Ella tenía que obedecer al rey y ella lo hizo, aunque después se purifica. Entonces, cuando él se entera, David manda a buscar a Urías para que venga a su casa y se acueste con su mujer y entonces tapar su pecado, ¿verdad? Para que entonces él creyera que ese hijo que iba a tener era de él. Pero él no lo hizo, porque él no iba a dejar la guerra, porque él era un hombre de guerra. Él como le dice a David, yo no me puedo ir si todos están peleando. Yo cómo me voy a meter a mi casa, ¿no? Entonces al ver que David utiliza estas estrategias para
para convencer a Urías y ver que él no lo hace, una cosa le lleva a la otra. Primero fornica y adultera y después utiliza las estrategias. Y sabemos que las estrategias las usa el diablo y así las usó David. Entonces después, ¿qué hace David? Del versículo 14 al 17 usa su poder como rey para decirle a un capitán, mira, pon a Urías al frente para que lo mataran. Aunque David con sus propias manos no lo mató, pero lo mandó matar. Y entonces muere Urías. ¿Y qué viene pasando en la vida de David? Bueno, que primero fornica, adultera, miente, usa estrategias y al final comete un asesinato. Él peca más que los otros reyes, ¿verdad? Mucho más, porque comete muchos pecados. Pero aquí hay una diferencia de este rey a los otros dos reyes, que David se arrepiente. Pero antes de ese arrepentimiento, a través de ese pecado, primeramente, su corazón estaba con altivez. Aún él no reconocía esa altivez. Aún viendo todo lo que estaba aconteciendo, no reconocía la altivez. Y a veces nosotros no reconocemos que nosotros también hay altivez, porque la altivez no deja ver que estamos pecando. Y así mismo a David no podía ver que estaba pecando por la altivez que había en su corazón. Cuando Dios utiliza a un profeta llamado Natán, ahí mismo en 2 de Samuel 12. Aquí sí vamos a leerlo porque esto es muy importante. Vamos a leer desde el 1. Dice, Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta. Y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Aquí se estaba refiriendo obviamente a Betsabé, a la mujer de Urías, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Adelante te di la casa de Israel y de Judá. Si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí, cuando el profeta le está diciendo su realidad a David, ¿verdad? Porque él escuchó como si fuera una historia, ¿verdad? Del pobre, el rico, y se enfureció, dijo, ese es digno de muerte y tiene que pagar lo que hizo. Pero cuando Dios usa a este profeta para decirle, ese eres tú, esa es tu condición, ese es tu corazón, eso es lo que tú has hecho, has obrado injustamente. Entonces, muchas veces en nuestra vida, cuando esa altivez en nosotros no nos permite ver, Dios usa a sus hijos. Puede usar un profeta, puede usar un pastor, puede usar un hermano, puede usar a quien Él quiere para decirnos nuestra condición, para decirnos que estamos pecando delante del Señor por esa altivez que tenemos y que esa altivez no nos deja ver ese pecado. David no pudo verlo porque estaba cegado, pero Dios usó a este profeta para abrirle el entendimiento y decirle, mira, esta es tu condición, esto es en como tú estás. Entonces has tenido en poco la palabra de Dios porque tú la conoces y no te ha importado, no guardaste lo que Dios te dijo. Ahora, sabiendo esto, vamos al Salmo 51. Después que David peca y pasa por un proceso también donde reconoce todo esto, él escribe este salmo, ¿no? Y dice así,
arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya David aquí había reconocido que había sido rebelde contra el Señor. Ya aquí él ya había reconocido su pecado y le está diciendo al Señor, borra de mí ese pecado. Porque más adelante le dice que lo tiene constante en su mente. Dice, lávame más y más de mi maldad. Él reconoce que es malo y limpia mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y teniendo por puro tu juicio. Aquí David reconoce su condición para que Dios pueda libertarnos de esa condición, de ese corazón que está con altivez. Uno tiene que reconocer que está pecando delante del Señor. Uno tiene que reconocer que el pecado está en uno porque hemos sido rebeldes contra Él. Porque si conocemos su palabra y no la hacemos, dice que es contado por pecado. Entonces aquí David está reconociendo y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esta condición que él estaba, el Señor le hace entender esa sabiduría de que había pecado. Le hace entender esa condición en la que él se encontraba. Por eso le dice, me has dado sabiduría en esta condición, no en otra. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dios dice en su palabra que Él abate al altivo. En otros versículos, Él abate porque Él dice que lo mira de lejos. Entonces aquí sus huesos estaban abatidos. ¿A qué punto habrá llegado David de que estaba consumido en huesos? Cuando uno llega a una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, cuando uno llega a una enfermedad de SIDA, es que podemos ver que esa gente está consumida en un hueso. Y aquí él estaba consumido, abatido, porque sabía que su pecado le había llevado a eso. Esconde tu rostro de mis pecados, le pide al Señor, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Aquí él reconoce que su corazón debe de ser limpiado. Aquí él reconoce que necesita ese espíritu recto dentro de él para poder entonces obedecer la palabra del Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Aquí David sentía ese gozo del espíritu de la salvación que Dios le había dado, pero esa altivez le llevó a perder la salvación. Esa altivez le llevó a sentir que ese gozo se había ido de su vida, ¿no? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A través de esto, hoy está haciendo esta palabra en nosotros. A través de esto que vivió David, nos está enseñando a los transgresores y a los pecadores que se conviertan. A través de esto, porque él lo vivió. Pero aquí la palabra es también, es para el que cree en el Señor, para el que sabe, porque el pecador está en desconocimiento. Aquí nos está diciendo que nosotros somos transgresores cuando no cumplimos la palabra del Señor. Cuando no obedecemos, somos transgresores de la palabra del Señor. Y aquí nos está diciendo que Él va a decir, va a contar todo esto para que se conviertan de sus malos pecados. Líbrame de los homicidios, porque Él había matado, ¿verdad? Y le dice, líbrame de los homicidios, oh Dios, mi Dios de mi salvación. Cantará mi lengua la justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque estaba tan abatido que ya no había alabanza en su boca. Él no podía alabar. Estaba tan metido en la condición en la que estaba que no podía alabar. Por eso le pide al Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no
quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado no desprecias tú, Señor. Cuando Dios ve esta condición de David, Dios no podía despreciar. Por eso es que Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, porque él se había arrepentido verdaderamente, porque él había reconocido que había pecado contra el Señor, porque él reconocía todo lo que había hecho y Dios no le despreció ese corazón. Dios no lo despreció. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Yo estaba leyendo este salmo y yo lo he leído muchas veces y aún me gusta oírlo cuando lo escucha Marino, pero hoy, después de haber visto la condición de lo que había pasado David con Natán y de lo que le está narrando y de lo que le está diciendo, Dios me tocó mucho con este salmo, porque verdaderamente pude entender este salmo. Y de verdad que tocó a mi vida y de verdad que Dios me estaba diciendo, si de verdad el hombre cuando tiene esa altivez en su corazón se humilla, Dios es bueno y perdona. Pero el hombre tiene esa rebeldía, el hombre tiene esa altivez porque no quiere verdaderamente entregar ese corazón al Señor. Dios no quiere las cosas a medias, Él las quiere por completo, ¿no? Y Dios lo que quiere y está esperando es eso, ¿no? Este es un rey, a diferencia de los otros, que se arrepintió y que Dios le perdonó y lo restauró. Vamos a ver en la última del Antiguo Testamento, vamos a ver a Esther en capítulo 4. No vamos a leer todo el capítulo, pero aquí en este capítulo 4, Mardoqueo le pide a Esther, ¿verdad? Que, bueno, Esther era una judía y ella llegó al palacio del rey y el rey la iba a tomar como por esposa, ¿no? Entonces, esto era un propósito del Señor para librar al pueblo de lo que estaban pasando también. Y ahí vemos la misericordia y la grandeza de Dios. Pero ella tenía que ir a interceder por el pueblo porque habían salido de que iban a destruir exactamente. Y le pide a Mardoqueo que vaya y se presente delante del rey, pero ella no quería porque ella tenía temor. Decía que había un decreto real que uno no se podía acercar al rey si no era llamado, porque dice que él tenía su cetro. Y si el rey te hacía así, tú podías venir, pero si el rey no lo hacía, morías. Entonces ella no podía venir a ese rey hasta que pasaran 30 días, era cuando ella podía acercarse al rey. Y Mardoqueo le dice, es que tienes que ir a interceder por el pueblo. Y ella no quería, ella fue rebelde. Ella, porque se creyó en el palacio que ella no iba a morir. Pero Mardoqueo aquí la pone en su lugar. Cuando ella no quería ir a interceder por el pueblo, Esther manda a uno de los eunucos que le habían puesto a ella, ¿verdad? Manda a Mardoqueo para que se quite ese cilicio que él tenía y le dio otras ropas. Y él dijo, no, ve y dile esto a Esther que está sucediendo en el pueblo. Entonces ella le manda a decir y Mardoqueo le explica lo del decreto real. Pero Mardoqueo le dice en el 4:13, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le respondieran a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Eso le dice Mardoqueo. Porque ella al verse tal vez segura dentro de la casa dijo, pues yo voy a vivir. Y Mardoqueo aquí le dice, no pienses que porque tú estás dentro de la casa del rey vas a vivir y te vas a salvar mejor que otro judío. Mardoqueo le dice también en el versículo, en el que sigue, en el 14, sí. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿no? O sea, no te sientas segura porque no sabes si vas a llegar al reino. No sabes si vas a ser la reina de ese lugar. Si te callas, o sea, estás pecando, le está diciendo. Pero, ¿qué estaba pasando aquí con Esther?
Muchas veces hay muchas áreas de nuestra vida donde necesitan un tiempo, un proceso, ¿verdad? Dios aquí estaba preparando a Esther para poderla usar. Dios estaba preparando a Esther para que ella entonces pudiera interceder por ese pueblo ahí con el rey. Cuando nosotros reconocemos esa altivez que hay en nuestro corazón, es cuando Dios entonces puede obrar en nosotros. Es cuando Dios puede sacar esa altivez y meter entonces esa humildad en nuestros corazones. Ella se creía segura en ese lugar, pero no era así. Después ella cambió porque Dios la convenció, Dios la preparó. Y así hay áreas en nuestra vida donde Dios nos está cambiando, nos está convenciendo a través de su Santo Espíritu para que le entreguemos esas áreas de nuestra vida. Porque en todas todavía estamos fallando, en muchas todavía no somos perfeccionados. Y esto es lo que vemos a través de Esther. Ahora vamos al Nuevo Testamento y veamos otro hombre altivo. Vamos a ver a este hombre que es Saulo, que él estaba instruido por Gamaliel, ¿verdad? Y él conocía la ley, pero bueno, según él la conocía, porque en realidad él no la obedecía. Porque si él conocía la ley, en la ley decía, no matarás, y mataba. Entonces, no estaba cumpliendo la ley. Cuando Saulo mataba a su prójimo, que no cumplía esa ley, era porque en él también estaba esa altivez en su corazón. Y esa misma altivez igual no le dejaba ver que no estaba cumpliendo la ley del Señor, que no estaba cumpliendo los mandamientos que la misma ley le estaban diciendo. Y entonces esa altivez le ciega la mente. Cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesucristo, esa conversión que él tiene en Hechos 9, vamos del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí. Entonces, aquí vemos cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor, hay una conversión dentro de él, ¿verdad? Y viene un cambio en la vida de Saulo, porque entonces él deja de matar y de perseguir a los cristianos. Ya no mataba, pero ahí se habrá acabado la altivez de Saulo, que después se llamó Pablo. No, porque vemos más adelante cómo todavía la vida de Pablo estaba siendo gobernada por la altivez. Vamos a Hechos 15, del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien por llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vemos que Pablo había tenido esa altivez en su corazón en contra de Marcos, porque no le había perdonado el hecho de que él no había querido ir con ellos en el otro viaje y que los dejó solos, ¿no? Esa altivez le llevó a tener esa separación con los hermanos. Esa altivez lo llevó a no juntarse más con ellos por un tiempo. Pero Dios, que hace todas las cosas perfectas y que Dios actúa en nosotros, Él comenzó a obrar en la vida de Pablo. Y vemos cómo más adelante Pablo reconoce que había obrado mal
y él mismo le pide a Timoteo que traiga a Marcos, porque dice que le era necesario para el ministerio. Vamos a segunda de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas, Pablo le está diciendo, le está dando instrucciones a Timoteo, ¿no? Y le dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí ya Dios había trabajado en el corazón de Pablo, y más adelante Pablo vuelve a tener esa comunión con su hermano, ¿verdad? Vuelve a tener esa relación y reconoce que era útil para el ministerio. Aún fue así que fue colaborador de Pablo. Muchas veces a lo mejor Pablo ya no mataba, pero si hubiera sido otra la condición de Marcos, a través de esa altivez él hubiera matado a Marcos, que no fue el caso de Marcos, pero porque él continuó, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros con nuestra altivez podemos matar a un hermano, podemos hacerle mucho daño a una persona, porque nuestro orgullo nos hace a pecar contra esa persona. Y entonces es que estamos teniendo un problema con esa altivez. Pero así como a Pablo el Señor le hizo esa transformación, Dios también quiere transformar en nosotros ese corazón de que en vez de ser altivo pase a ser un corazón humilde. Pero Dios necesita algo primeramente, y es que vemos en todos los casos que un reconocimiento de que estamos fallando, un reconocimiento de que tenemos altivez en nuestra vida. Entonces es al momento de reconocer que Dios puede obrar. Si no lo reconocemos, Dios nos va a dejar así, porque Él no nos obliga a nada. Pero así como lo hizo con David, que mandó a alguien para decir cuál era su condición. Bueno, en esta tarde y en esta hora, Dios a través de esta enseñanza a todos nos está diciendo que todavía hay altivez en nuestro corazón. A lo mejor no una altivez de que todo nuestro corazón sea altivo, pero sí hay áreas en nuestra vida en las que tenemos que meditar como lo hizo David y decirle al Señor que le estamos fallando, para que entonces Dios pueda obrar en nosotros. Vamos a ver a otro hombre que también fue muy altivo, y ese es Pedro. Vemos a Pedro, ¿verdad? Que pues él estuvo con Jesús, él vio los milagros de Jesús, él vio liberaciones que hizo Jesús, él vio la misericordia que tuvo Jesús. Pedro vio el amor de Dios, él vio aún hasta la divinidad de Jesucristo a través de la transfiguración. Vio un milagro tremendo que fue la resurrección de Lázaro. Y aún con todo eso, en el corazón de Pedro todavía había altivez. Porque cuando Jesús fue arrestado, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Cortó la oreja. ¿Por qué? Porque estaba esa altivez en su corazón. Y no vio que ya aún Jesús les había dicho que era necesario que él pasara por todo esto. Él sacó su espada y le cortó. Y bueno, y le corta la oreja, ¿no? Es en Juan 18:10. Nada más para ver que ahí está la cita, ¿verdad? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ahí vemos la altivez de Pedro, que en él no había amor, porque el amor no está cuando hay un corazón altivo. Cuando más adelante ya que empiezan el tiempo de los apóstoles, cuando Pedro está en esa azotea, ¿verdad? Que viene esa visión del lienzo, que el Señor le enseña esos animales, y le dice, mata y come. 3 veces le dice. Y Pedro no quería comer porque le dijo, Señor, yo de ninguna cosa inmunda he comido. ¿Cómo me dices que coma que mate y coma? Yo no voy a comer eso. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero Pedro no entendía todavía ahí lo que el Señor le estaba diciendo. Pedro, cuando él sale de esta visión, de haber visto ese lienzo que fue recogido, porque ese lienzo fue primeramente bajado del cielo y después fue recogido, le dice el Espíritu Santo que unos hombres venían a buscarle y que no se resistiera, que fuera con ellos. Entonces se va Pedro con ellos, que era a la casa de Cornelio, ¿verdad? Sí. Porque ahí el Señor lo iba a llevar, porque el Señor iba a hacer una obra grande en ese lugar. Ahí ahora sí vamos a Hechos 10:28.
aún Pedro habiendo tenido esa visión y que no había entendido, cuando ya llega a la casa de Cornelio y está delante de ellos, todavía él en su corazón los veía abominables, porque se lo dice aquí en el versículo 28, dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí, si el corazón de Pedro hubiera sido ya limpiado, transformado y que se hubiera quitado esa prejuicio. Sí, no les llama abominable, simplemente va y lo hace, pero aquí les dice, me es abominable a un varón judío juntarse con un hombre común, ¿no? Pero cuando ya empieza a predicarle la palabra, o sea, dice, lo hago, pero todavía estaba eso dentro de él. Pero cuando realmente Pedro es convencido, es en el versículo 44 de ese mismo capítulo, que mientras él hablaba todas estas palabras, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí Pedro entiende que Dios, en su amor y en su misericordia, no tenía acepción de personas, que los gentiles ya él los había limpiado, y es entonces que él entiende que él no podía llamar a ningún hombre así, pero ya ahora sí lo entiende, no nada más lo dice, sino lo entiende, y ver que el Espíritu Santo es derramado también en ellos, ¿no? Y entonces es que esa mentalidad que él tenía de altivez es transformada, porque entonces después de esto es que vemos a un Pedro predicando, ¿verdad? Con amor, un Pedro predicando con el amor por esas almas. Por eso Dios también lo pone como pastor. Vemos a Pedro ahí. Vemos a otro hombre también con una altivez. Vamos a ver ahí mismo, ahí en 2 de Timoteo 4:10. Vamos a ver a Demas. Aquí mismo cuando Pablo le dice a Timoteo que le mande a Marcos, ¿verdad? Que le es necesario que lo mande para la obra. Aquí mismo, antes de eso, en el versículo 10, Pablo le está contando a Timoteo, vamos a leer el 10. Dice, porque Demas me ha desamparado. En esta traducción dice desamparado, pero hay otras traducciones donde dice me ha abandonado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Entonces aquí vemos cómo Demas, él sí no volvió. Él se perdió, porque aún conociendo la palabra del Señor y aún viendo todo lo que Dios estaba haciendo a través de todos los apóstoles, Demas decide no continuar con el evangelio. Él decide seguir al mundo porque él amaba al mundo. Como Satanás tiene esa altivez, tiene ese orgullo, tiene esa arrogancia, tiene todo eso, Satanás, así como envenenó el corazón de Eva y como ha envenenado el corazón de muchos otros, así Satanás en estos tiempos puede envenenar nuestro corazón, metiendo esa altivez en nosotros, metiendo ese orgullo, metiendo esa desobediencia hacia el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de ver que Satanás no nos vuelva a llevar a esa altivez del mundo. Y es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Y por último vamos a ver a una iglesia que era altiva. Vamos a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, perdón, en Apocalipsis 3, del versículo 14. Esta iglesia de la Odisea, pues bueno, nos han enseñado, ¿verdad?, que es la iglesia de la prosperidad. Pero aunque sea una iglesia de la prosperidad, hay muchos cristianos que aunque están en otras iglesias, también su condición está así, porque se creen autosuficientes, porque se creen que no necesitan a Dios, porque confían en sus capacidades, confían en sus fuerzas, y creen que lo que tienen es porque ellos lo merecen y porque ellos lo han conseguido, aún estando en otras iglesias que no sea de la prosperidad. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes
que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí Dios todavía está teniendo ese amor, porque dice que Él reprende y castiga a los que ama. Dios aquí está haciendo una llamada para que se arrepientan de todo esto, porque ellos creían que no necesitaban nada, entonces ellos ya no oraban, ellos no le pedían nada al Señor, porque se sentían autosuficientes, decían, soy rico, no me hace falta nada, de nada tengo necesidad, pero su misma altivez no les permitía ver que estaban desnudos, que estaban pobres, que eran desventurados, que eran ciegos. La altivez les cauterizó esa mente para no ver en realidad la condición en la que estaban. Dice todavía aquí el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el Señor les está diciendo, yo no estoy dentro de ustedes, por eso estoy tocando a la puerta, porque yo quiero entrar. Yo estoy por fuera, pero todavía estás a tiempo de arrepentirte para que yo pueda entrar en tu corazón. Aquí Dios les está, todavía vemos la inmensa misericordia y el inmenso amor que Dios tiene para con el hombre, porque esta es aquí donde dice el 19, yo reprendo y castigo a los que ama, Él por amor lo hace, no porque sea un Dios castigador o un Dios que sea severo y duro, no, Él por amor, Él quiere que corrijamos, por amor Él quiere que reconozcamos y que nos arrepintamos de las áreas que le estamos fallando al Señor. Y Él en esta hora y a través de esta enseñanza es lo que Él quiere enseñarnos, que nos analicemos, que meditemos, que le pidamos ayuda a su Santo Espíritu para que Él nos ayude a saber cuáles son esas áreas, a no ser autosuficientes, porque la autosuficiencia es decirle, no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Al decir que no necesitaban, al decir al Señor que en mis fuerzas, mira, yo me compré esto, me compré aquello, me compré esto, lo estoy haciendo en mis fuerzas y no le estoy dando la gloria a Él, no le estoy reconociendo que por Él tengo esto. No le estoy reconociendo que por Él, que Él me ha dado la fuerza, que Él me ha dado el trabajo, que Él me ha dado todo para que yo pueda tener este suéter. Yo no le he reconocido. Entonces, cada uno sabemos en qué área le estamos fallando al Señor. Cada uno sabemos en la condición verdaderamente que está nuestro corazón. Y Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia, que no seamos altivos, que no tomemos decisiones porque nos da la gana, porque cuando Él nos compró completos. Y es, como dice su palabra, llevad mi yugo. Dice, debemos de llevar ese yugo de Jesucristo, porque entonces es que estamos sometidos a Él. Y Dios quiere que estemos sometidos verdaderamente a Él y no nada más con nuestra boca. Dios quiere esa sumisión total para quitar ese corazón altivo de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor me dio en esta tarde y quería compartirlo con todos ustedes, hermanos. Y espero que haya sido de bendición para su vida, porque para la mía lo fue. Y le damos la gloria y la honra al Señor por esta enseñanza. Bendito seas, Rey Santo y poderoso, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu palabra santa, por tu palabra poderosa, Señor, por darnos, Padre de la gloria, Señor, bendito la oportunidad, Padre, de ponernos, Señor, a cuentas contigo, Señor, reconociendo nuestra condición delante de ti, Señor, como lo hizo David, Padre Santo, Señor glorioso, para que nos mires de cerca, Señor, como lo miraste a él, Padre Santo, Señor, para que en vez de tener este corazón
corazón, Señor, altivo, Señor, que es desobediente, Padre. Tengamos delante de ti un corazón humilde, Padre Santo. Ayúdanos, Señor glorioso. Ayúdanos, Santo y poderoso, te lo pedimos, Señor, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Padre de la gloria. Sin ti, Señor bendito, estamos, Señor, como esa iglesia, Padre Santo, Señor, que dice que no te necesita, Padre de la gloria, pero nosotros sí te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, porque queremos un día estar contigo, Señor, porque verdaderamente de corazón, Señor, es que queremos, Señor, servirte y seguirte, Señor, como dice tu palabra, Señor, no separando, Señor, lo que queremos y lo que nos agrada, Señor, sino toda tu palabra, Señor, porque tú eres toda la palabra, Señor glorioso. Ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino, Señor, a esforzarnos, Padre Santo, Señor de la gloria, y a vivir tu palabra, Señor de la gloria, a ser hacedores, Señor, de ella, Padre Santo, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Rey glorioso. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Señor. Amén, Padre Santo.